¿Qué tal? Para mí en este momento son más o menos las 8:11 de el día 23 de noviembre. Ustedes en el momento que lo escuchen, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, no sé. Bien, este segundo audio corresponde al tema el silogismo, que en YouTube viene como la temporada Encuentros con el silogismo. Este se va a titular Encuentro con el silogismo, la primera figura. Muy bien, el silogismo tiene 4 figuras. Esas 4 figuras corresponden al lugar en que el término medio está ubicado en el sujeto o en el predicado de las 2 proposiciones de antecedente. Deberán recordar que el silogismo se compone de 2 proposiciones que son premisa mayor, premisa menor o proposición mayor o proposición menor. Y de esas 2 saldrá una tercera premisa que se llama premisa de conclusión. También deberán recordar que el silogismo se compone de 3 términos. El término mayor, que es el término más extenso, más universal, que integra muchos contenidos. El término medio es esa bisagra, ese término no tan extenso como el mayor, pero es esa idea central en la que está girando toda la estructura de las proposiciones del silogismo. Y el término menor es un concepto particular, es un concepto específico que esa función tiene en este silogismo, en este razonamiento del tipo deductivo, como ya lo habíamos comentado. Entonces, si el silogismo de la primera figura tiene la característica de que en la primera proposición el término medio, ¿sí? Lo vamos a leer para que sea más específico. Dice: en la premisa el término medio, en la primera premisa el término medio está en el sujeto, y en la segunda premisa el término medio está en el predicado. Han de recordar que todas las oraciones se componen de sujeto y predicado. Vamos a poner un ejemplo, así. Todos los gatos son felinos. Pinky es un gato, por lo tanto Pinky es felino. Vamos a describirlo. Primer proposición, ¿cuál es? Todos los gatos son felinos. ¿Cuál es el sujeto? Gato. ¿Cuál es el predicado? Felino. Entonces decimos que en la primera figura el término medio está en el sujeto. Entonces el término medio en la primera figura, en la primera proposición, es gato. En la segunda dice Pinky es un gato, es la segunda proposición. ¿Cuál es el sujeto? Pinky. ¿Cuál es el predicado? Gato. Entonces observen ustedes aquí que la palabra gato, que es el término medio, pasó del sujeto al predicado. En el otro audio que haremos vendrá la explicación de cómo se ubica el término medio en el sujeto y en el predicado de la segunda figura, y luego en la tercera y luego en la cuarta. A este audio lo va a acompañar una imagen. Esa imagen está distribuida así, de abajo hacia arriba. La voy a revisar en este momento para no errarle, ¿no? Porque pueden pasar cosas de equivocaciones, pero vamos a estar pendientes. Permítanme, en este momento también estoy agregándole la imagen al archivo que ustedes van a poder consultar. Bien, van a encontrar ustedes que aparece primer figura y viene su simbología. Después viene un simbolito. Ustedes van a identificar ese simbolito. Después del símbolo viene el modo.
Ahorita vamos a explicar los modos. Entonces, recapitulando. En la primera figura, el término medio en la primera premisa ocupa el lugar del sujeto. En la segunda premisa, el término medio ocupa el lugar del predicado. Esta es la primera figura del silogismo. Ahora, el silogismo de la primera figura tiene 4 modos. Y se crearon ciertas palabras memotécnicas para que ustedes puedan irlas relacionando o aprendiéndolas. A ver, el primer modo de la primera figura del silogismo es Bárbara. El segundo es celarent. El tercero es Dari, 2 veces sí. Y la cuarta es Ferio. Lo explico. El primer modo se llama Bárbara. Y si ustedes se dan cuenta, en la palabra Bárbara, que está ahí en su imagen, vienen 3A. Eso quiere decir que el primer modo de la primera figura tiene 3 premisas universales. 3 premisas universales. El segundo modo de la primera figura se llama celarent. También tiene 3 premisas universales, pero la primera es universal negativa, la segunda es universal afirmativa y la tercera, la conclusión, es universal negativa. Bien. El tercer modo de la primera figura se llama Dari. La primera premisa es universal afirmativa, es una A, y las segundas 2 premisas son particulares afirmativas, son I. El último, que sería el cuarto modo de la primera figura, se llama Ferio, es decir, tiene una E universal negativa, tiene una I particular afirmativa y tiene una O particular negativa. Los silogismos, recuerden ustedes, que se componen a partir de esta unión de premisas A, universal afirmativa, E, universal negativa, I, particular afirmativa, O, particular negativa. Tema del juicio. Lógica, vean ustedes, fuimos concepto, juicio, cuadro de oposiciones, razonamientos, y ahorita estamos dedicándonos a un tipo de razonamiento, que es al razonamiento del tipo deductivo que Aristóteles le llamó silogismo. Muy bien. Ojo, el tema puede ser complejo, pero lo complejo es lo que al cerebro lo activa. Vuelvan a ver este audio, vuelvan a escucharlo, vuelvan a verlo, porque hay una imagen allí. Como en el primero ya ven que les puse la imagen con las reglas de términos y las reglas de premisas. Bueno, ahora les voy a poner una imagen con las figuras del silogismo. ¿De acuerdo? Hasta ahí tienen que repasar. Voy a darles ejemplos. Bárbara, es decir, 3 proposiciones universales. Claro, una universal va a ser más que las otras 2, o va a ser más amplia o más de contenido que las siguientes, pero siguen siendo del tipo A. Ejemplo del modo Bárbara. Se los leo y se los explico. Todos los hombres son sujetos de derechos. Primer premisa. Segunda premisa. Los africanos son hombres. Por lo tanto, los africanos son sujetos de derechos. Ahora, la primera es una universal afirmativa. Todos los hombres son sujetos de derechos. Todos, no hay uno que no. Todos son sujetos de derechos. Luego dice, los africanos son hombres. Todos los africanos son hombres. Punto. La conclusión. Por lo tanto, los africanos son sujetos de derecho. Aquí todas son universales afirmativas. Recordarán ustedes que está el número, todos, y el cuantificador. Todo S es P. Todo sujeto es predicado. Bien, vamos a ver. ¿Cuál es el término medio? El término medio es hombres.
En la primera premisa dice, todos los hombres son sujetos de derechos. La palabra hombre, hombres, está en el sujeto. Y en la segunda proposición dice, los africanos son hombres. La palabra hombres pasó al lugar del predicado. Este es un ejemplo de del primer modo de la primera figura. Muy bien, continuamos. Después sigue celarem. Aquí la primera proposición es negativa universal, la segunda es universal afirmativa y debemos concluir en una universal negativa. Por eso se llama celarent. Les leo el enunciado que hice para ustedes. Ningún hombre es indigno. Proposición 2. Todos los indígenas son hombres. Conclusión. Ningún indígena es indigno. Primera es dice ninguno. ¿Sí? Ningún hombre es indigno. La segunda es una A. Todos los indígenas son hombres. Conclusión. Ningún indígena es indigno. Es una E. ¿Cuál es el término medio? Hombre. En la primera proposición dice ningún hombre es indigno. Está en el sujeto. Y en la segunda proposición dice todos los indígenas son hombres. La palabra hombres está en el predicado. Bien. Aclarando el punto. Hombre es un denominativo universal para el género humano. Si lo clasificamos en sexo, pues bueno, masculino, femenino. Si lo caracterizamos por su cuestión genital, bueno, pene, vagina. Pero la palabra hombre alude al género, o sea, toda la especie de los seres humanos. Sí es cierto que el machismo preponderó el masculino, pero eso no es culpa del lenguaje, eso es culpa de que los seres humanos siempre queremos a través de la fuerza imponer una norma o imponer una ley. Pero el lenguaje es muy bello y hay que conocer al lenguaje en su esencia para después irlo transformando, pero de manera racional, no de manera arbitraria, porque entonces descomponemos las palabras, descomponemos el contenido. Abro un paréntesis. Muchas de las palabras que consideramos groserías, en su significado no son groserías. Simplemente a alguien no le gustó cómo se escuchaba y las calificó así. Y de ahí en adelante existen los groseros y los no groseros. Entonces cierro paréntesis. Vamos a el tercer modo de la primera figura. Dari. Una proposición universal A, es decir, afirmativa, y dos proposiciones I, es decir, particular negativa. Particular afirmativa. El ejemplo es el siguiente. Todos los hombres poseen dignidad. Segundo. Todos los humanos poseen dignidad. Todos los humanos poseen dignidad. Fabiola es humano. Por lo tanto, Fabiola posee dignidad. Bien, la primera proposición es universal porque dice todos los humanos poseen dignidad. Es universal afirmativa. La siguiente ponemos un caso particular, el caso de Fabiola, y decimos Fabiola es humano. Es algún humano, o sea, Fabiola es algún humano. Y la conclusión es Fabiola posee dignidad. ¿Sí? Por lo tanto. Aquí, ¿cuál es el término medio? El término medio es humano. En la primera proposición dice sí. Todos los humanos poseen dignidad. ¿Dónde está la palabra humano? En el sujeto. En la segunda dice Fabiola es humano. ¿Dónde está la palabra humano? En el predicado. Una aclaración. Después de que en la deducción hacemos este nudo de premisa mayor, premisa menor, siempre se pone un por lo tanto, siempre se usa el por lo tanto, pero se puede usar por ende, desde luego, luego entonces, etc. Muy bien. Pasamos, verán, es mi libreta, yo no lo digo de memoria, lo apunto. La siguiente es ferio. Ferio, es decir, tiene una universal negativa, tiene una particular afirmativa, y tiene una particular negativa, una proposición O. Muy bien, vamos a ver el ejemplo que hice para ustedes.
Dice, ningún hombre es esclavo. Ningún hombre es esclavo. Luego dice, algún orizabeño es hombre. Por lo tanto, algún orizabeño no es esclavo. Lo vuelvo a leer, perdón. Vamos, dice, ningún hombre es esclavo. Primer premisa, premisa mayor. Segunda premisa, premisa menor. Algún orizabeño es hombre. Por lo tanto, algún orizabeño no es esclavo. Bien. ¿Cuál es el término medio? Aquí el término medio es hombre. En la primera premisa es sujeto. Escúchenlo. Ningún hombre es esclavo. En la segunda premisa es lugar de predicado. Escúchenlo. Algún orizabeño es hombre. Por lo tanto, o por ende, algún orizabeño no es esclavo. Recuerden ustedes que cada proposición, la A, la E, la I y la O, tienen un simbolito. En el tema del juicio hay una tabla y allí en esa tabla viene cómo se simboliza con la A, con la E, con la I y con la O. Pero también viene cuál es su fórmula. Por ejemplo, ¿cuál es la fórmula de la A? Todo S es P. ¿Cuál es la fórmula de la E? Ningún S es P. ¿Cuál es la fórmula de la I? Algún S es P. ¿Cuál es la fórmula de la O? Algún S no es P. Y allí se pusieron ejemplos. Es cuestión de que repasen. Si ustedes llegaran a decir que es que los maestros de lógica no están enseñando porque no damos videoconferencias, muchachos, dar lógica por videoconferencia, se complica. ¿Por qué? Porque ven ustedes como ahorita yo en 17 minutos he abordado un modo, una figura. En videoconferencia les estaría viendo las caras, se estarían distrayendo, iría yo muy rápido y no avanzamos nunca. Y en cambio este audio lo pueden ver 10 veces y no va a pasar nada. Lo tienen allí. Entonces son otras formas de enseñar. Hay materias que, por ejemplo, un día los voy a citar a una videoconferencia para exponerles un libro y ahí se va a prestar. Pero para la materia de lógica, muchachos, y para matemáticas se complica. Entonces, bien, estamos acostumbrados a ciertas cosas, pero la lógica también nos desacostumbra, abre nuestra mente, nuestro pensamiento para ver las cosas por otro rumbo. Saludos, muchachos. En el siguiente audio veremos la segunda figura.